Hola queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Alex Martínez aquí con Blaze en Español y como siempre un placer poder saludarlos. Qué bueno que están sintonizando con nosotros el día de hoy. Si tienen sus Biblias con ustedes, por favor ábranlas. Vamos a empezar de una vez en Primera de Pedro. Vamos a cubrir una vez más versículos 6, pero esta vez al 9 y vamos a leerlos juntos primero y después las vamos a estudiar. Vamos, si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, pónganse de pie y vamos a leer la palabra inspirada por Dios. Y dice así la palabra de Dios por el apóstol Pedro. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por favor, oren conmigo. Señor Padre Celestial, ahora pido que por medio de tu palabra, tú proclames tu verdad a los escuchantes del día de hoy, a los oyentes. Señor, muchos de nosotros estamos pasando por pruebas difíciles, pero Señor, sabemos y tenemos esperanza que lo que tu palabra nos dice sobre estas pruebas es verdad, que las usa, Señor, para nuestro bien. Pero no solo eso, que aunque las pruebas sean difíciles, es una oportunidad para experimentar un gozo que no se puede explicar con palabras. Señor, pido para aquellos hermanos que estén escuchando ahorita, que estén pasando por muchos desafíos y muchas pruebas, que los animes hoy, Señor, con tu gozo. Y Señor, para los corazones que tal vez están duros a ti y a tu palabra, que los suavices, Señor, para recibir tu verdad. Y es en el nombre de Cristo que te lo pido todo. Amén y amén. Así que una vez más, este apóstol Pedro, hablamos que el libro de Pedro es un libro que nos demuestra un apóstol, un seguidor de Jesucristo que ha madurado del pescador impulsivo metepata que era en un tiempo y ahora como un apóstol resiliente, un cristiano resiliente. Y esto debe de inspirarnos a nosotros cristianos que estamos aquí el día de hoy y vemos desafíos muy similares a los que vemos aquí, que están confrontando los hermanos, a los cristianos a los cuales Pedro les escribe. Esos hermanos, como hablamos la última vez, estaban pasando por pruebas muy difíciles. Fueron esparcidos en toda Turquía moderna, lejos de sus familias, lejos de sus hogares. ¿Por qué? Por su fe en Jesucristo. Por esa misma fe se encuentran en este lugar muy difícil. Y aún así, Pedro les anima a estos hermanos, recordándoles a ellos de la esperanza viva que ellos tienen por medio de la resurrección de Jesucristo. Fue la resurrección de Cristo que comprobó que el pago para el pecado, para la restauración y salvación de los que ponen su fe, esperanza y dependencia y confianza completamente en Jesucristo, tenemos. Y por esta misma razón, Pedro les dice a sus hermanos en la fe: oigan, yo sé que vienen las pruebas.
Yo sé que vienen las pruebas, pero gócense. Gócense. Versículo 6 dice aquí una vez más, en lo cual, o sea, en la verdad que lo que les espera es una esperanza viva, imperecible, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y es reservada para ellos. Por esta razón, ustedes se alegran, tienen gozo, un gozo. Y en versículo 8 dice gozo inefable. No simplemente se alegran como que tienen una cara pintada con una sonrisa, no. Es algo interno. Es un gozo que no se puede explicar. Es un gozo que no es basado en las circunstancias, sino un gozo que está conectada completamente a la relación que esos cristianos ahora tienen en Dios por medio de Jesucristo. Que ellos ya no están bajo la condenación de la ley, ni del pecado, ni de la muerte, y ni de Satanás. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Jesús venció. Y por eso tienen este gozo, esta alegría. Y hablamos de esto la última vez, que esto no es una alegría basada en las circunstancias. Les doy un ejemplo. Si me encuentro yo un billete de $20 en el piso y no vi quién lo dejó ahí y me lo encontré, estoy feliz. Porque ahora puedo ir para el McDonald's y comerme una hamburguesa gratis. Eso es la felicidad, que es basada en la circunstancia. Una alegría basada en circunstancia. Pero esta palabra aquí, alegráis, literalmente significa de brincar, saltar con gozo incontrolable. No porque les está yendo bien, pero porque aún que les está yendo mal, ellos tienen una esperanza en Jesús. Ellos no comparan lo que le viene en el cielo. La presencia de Jesús, sin separación de sufrimiento, separación de pecado, separación de nuestra tristeza, ya nos vamos a estar separados. Si tú te encuentras en el rebaño de Dios por medio de tu fe, esperanza y confianza en Cristo, entonces lo que te espera es una presencia futura con Cristo. Y no debemos de comparar esa gloria, lo que nos espera, con las tribulaciones y aflicciones de aquí. Porque lo que está aquí, en este mundo, lo que experimentaremos en este mundo se va a acabar. Este mundo se va a acabar, pero viene la gloria. Y Pablo le dice a los romanos en capítulo 8, versículo 18, que no se puede comparar las aflicciones de este momento con las glorias que ha de venir. Ahora regresando al tema del sufrimiento, que es un tema que muchos cristianos nos sentimos que tenemos problemas con ese tema. Pero escuchen lo que dice el hermano Pedro aquí. Dice, aunque ahora, versículo 6, por un poco de tiempo, o sea que esto pasará, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones. Él está hablando no de tentaciones como tentación de pecar, tentación de hacer algo que no debes de hacer. Está hablando de pruebas, de tribulación, de cosas que te pasan que están fuera de tu control. Y esta palabra diversas nos dice una vez más, para traducirlo del griego al español sería diversas. O sea, de varios colores, de varias formas y de varios aspectos. Tendrás pruebas y dificultades. Pero ¿oyeron lo que dijo? Si es necesario.
el sufrimiento cristiano, hermano, hermana, es necesario. ¿Necesario para qué, Alex? ¿Necesario para qué? Número 1. Es necesario para nuestro crecimiento y refinamiento. Cuando digo crecimiento, es que nosotros crecemos por medio de las pruebas. Las pruebas nos ponen en situaciones difíciles donde tú y yo entonces tenemos que sostenernos más agarraditos de Jesús. Para poder entonces experimentar este gozo. Aunque pase lo que pase y venga lo que venga, podemos tener un gozo que no se puede explicar, este gozo inefable. Y de esta forma, las pruebas no remueven el gozo, sino añade a nuestro gozo. Número 2, las pruebas son necesarias para nuestro refinamiento. En un tiempo tú y yo, cuando no creíamos en Jesús, no teníamos un estándar de vivir. Vivimos como queríamos. ¿De mi forma o de ninguna? Pero cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, ahora tenemos un estándar que tú y yo, en nuestras propias fuerzas y nuestra propia justicia, no podemos alcanzar. Así que Dios, en su misericordia, no solamente nos salva, pero nos santifica por medio de su Espíritu Santo, mandando pruebas para que tú y yo, cuando queremos confiar en todo lo demás, para sacarnos de los problemas, Él nos da una oportunidad para sostenernos de Cristo y mantener una mente en Cristo y mantener la mente en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las cosas de la tierra, y depender más de Él. Y cuando dependemos más de Cristo, mucho como un hijo depende de su papá más, entonces Él va a aprender cómo ser más como su papá y parecerse más como su papá. Lo más tiempo que tú y yo tenemos con Dios, tenemos con Cristo, entonces lo más y más nos parecemos a Él y pensamos de la forma que Él piensa y actuamos de la manera que Él actúa. Es para nuestro refinamiento. Dios nos está haciendo puros. Por eso es que dice el apóstol Pedro, versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, nuestra confianza, dependencia completa en Dios, mucha más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulte en alabanza, gloria y honra a Dios. El oro se purifica con el fuego. De la misma forma, el cristiano se purifica con las pruebas. Dios va a alzar la mecha en nuestras vidas para hacernos depender más y más de Él. Por eso es que las pruebas son necesarias. Y ahora una vez más, esta palabra aquí, afligidos, o sea, pesados, lleva la expresión de que algo pesa, algo es difícil, algo nos está aplastando. Estas pruebas son pesadas y difíciles. No tenemos que tú y yo meternos en la iglesia los domingos y pretender que todo está bien. Gloria a Dios, ¿no? Porque de otra forma, eso básicamente es mentira. Cuando tú y yo estamos afligidos y pretendemos que no pesa, que estamos bien, no se preocupe hermano, no se preocupe hermana, no se preocupe por mí, porque no queremos la lástima de las personas o no queremos parecer débiles. Pero como nos dice la palabra, es en nuestras debilidades que Dios se prueba fuerte. Que Dios se prueba fuerte para nosotros. Así que podemos honestamente decir, oye, estoy débil, estoy sufriendo, esto pesa,
Y está bien. Deja que pese, deja que sientes el peso de eso, de estas pruebas, de esas tribulaciones, porque no solamente son temporales, pero son para nuestro bien. Nuestro bien. Pero lo triste es que en medio de las pruebas, ¿cuál es la tentación? Como les dije, confiar en lo que podemos ver. Confiar en lo que tú y yo podemos ver. No en lo invisible, sino en lo visible. En lo superficial. Les digo una historia. Vi un niño que el papá lo puso a dormir. El papá era un creyente, oró con él y dijo: Dios te bendiga, hijo. Te veo en la mañana. ¿Ok? Y cuando el papá se estaba yendo del cuarto, el hijo se levanta y le dice: papá, no te vayas. Estoy asustado de la oscuridad. Que algo malo me va a pasar. O que algo está en mi cuarto. Y le dice a su papá: hijo, no te preocupes. Dios está contigo. ¿Ok? Nos vemos en la mañana. Muy bien. Ok. Buenas noches. Y el papá se va, se acuesta. Como 5 minutos después, escucha: papá. Papá se levanta, abre la puerta. Hijo, ¿qué pasó? Papá, estoy asustado. Oí algo en mi cuarto. Juro que hay algo ahí. El papá le dice: hijo, ya te dije, no hay nadie, pero voy a chequear. Así que el papá va al cuarto, abre la puerta, empieza a buscar, no encuentra nada, le dice: mira, está vacío tu cuarto, es solamente tú y Dios. Dios está contigo. No te preocupes. ¿Ok? Bueno, buenas noches, acuéstate y nos vemos. Muy bien. El papá cierra la puerta, regresa a su cuarto y como 5 minutos después: ¡Papá! Y le dice papá: ok, hijo, espérate, ni siquiera vengas a mi cuarto, ya te escucho. Y te estoy diciendo, desde aquí, desde mi cuarto, no hay nadie ahí. Ya chequeé. Jesús está contigo. Y le dice el hijo: yo sé que Jesús está conmigo, papá, pero ahorita necesito a alguien con piel que puedo ver. ¿Será lo mismo para nosotros? Que nosotros, como ese niño, queremos algo que podemos ver, una fuerza que podemos ver, que no queremos confiar de algo invisible, pero que necesitamos ver para amar y confiar. Muchos de nosotros nos sentimos como ese niño, pero la verdad es que la fe no tiene nada que ver con lo que tú y yo podemos ver. Por eso es que Pablo les dice a los corintios que no es por la vista que andamos, sino por la fe. O el autor de Hebreos en capítulo 11, versículo 1, que la fe es la sustancia de lo que no se puede ver. La fe entonces nos lleva mucho más profundo que la superficie de lo que tú y yo podemos ver. Mucho más profundo. Y Dios nos está llamando a estar más profundamente enamorados con Él. Tenemos que ir debajo de la superficie de lo que tú y yo podemos ver para experimentar este gozo que tú y yo tenemos como creyentes. Miren lo que dice el apóstol aquí, versículo 8. Hablando de Jesús, dice: ¿a quién amáis? Tú amas a Jesús sin haberle visto. Sin haberle visto. Ahora tenemos que pensar de esto. Los cristianos a los cuales Pedro les está escribiendo fueron cristianos que creyeron y vinieron a fe por medio de la palabra predicada por los apóstoles. Ellos no experimentaron las enseñanzas de Jesús directamente. Estos cristianos, relativamente nuevos cristianos en la fe, escucharon la palabra y el testimonio de Jesús
por medio de Pedro y los otros discípulos y Pablo. Pero Pedro era un apóstol. Él caminó con Jesús por 3 años y medio. Anduvo con él cara a cara, directamente con el Señor del universo. Pero esos creyentes nunca vieron a Jesús. Escucharon la palabra y por escuchar la palabra la creyeron. Y no solamente la creyeron, amaron a Jesús. Por eso es que él dice, ustedes amaron a Jesús sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora, muchas de nuestras relaciones requieren 2 partes, 2 componentes, 2 llaves. Número 1, el amor. Número 2, la confianza. Pues esos cristianos tenían esto con Dios. Ellos tenían una relación verdadera con Jesucristo en amándolo sin verlo y confiando en Él, creyendo en Él, dependiendo de Él, sin haberle visto. Ahora esta palabra visto o vista en el griego traducido directamente es un vistazo. Un vistazo, o sea, no una visión muy grande ni muy larga, sino muy corta, muy rápida, pero obvia. Ayer estaba jugando con mis niños, estábamos jugando, en inglés se llama hide and go seek, donde uno se esconde y el otro busca. Y mi hijo mayor empezó a buscar a la mamá. Y pues yo andaba escondido, ¿verdad? Y ellos me encontraron así porque no intenté muy duro, no le di recio, no quise, por pereza pues, estaba cansado. Y después de que mis hijos me encontraron, entonces me dicen, oye, ¿dónde está mamá? Y les dije, pues yo no soy el que la tiene que buscar, esos son ustedes. Así que yo voy para la sala y mi hijo mayor me anda preguntando, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Pues yo no tuve que ver mucho tiempo. Simplemente di un vistazo para la izquierda y vi el pie de mi esposa detrás de un mueble. Y inmediatamente yo supe que ella estaba ahí, por lo que vi. Un vistazo, una visión chiquita, pero suficiente para probar que alguien está ahí. Así que estos ni siquiera tuvieron un vistazo de Jesús. Ni siquiera. Y este apóstol que estaba con Jesús, que no simplemente le tenía un vistazo de Jesús, tuvo una experiencia, una vida entera con Jesús. A pesar de eso, estos creyentes aman a Jesús. Lo aman. Esta palabra amáis en el griego traducido nos lleva el significado de un amor voluntario y sacrificial. Posiblemente has oído de agape o ágape, amor ágape, un amor incondicional. Pues este es una palabra que viene de esa raíz, que es agapatate. Agapatate, esto significa un amor voluntario y sacrificial, que uno moriría por el que ama. Esos creyentes tenían ese tipo de amor. Y Pedro le dice, aunque no lo hayan visto, ni siquiera un poquito, ustedes escogen amarlo. Escogen voluntariamente de amar al Señor Jesucristo. Y esto nos enseña varias cosas, pero primeramente que nuestro amor por Cristo no es basada en lo que tú y yo vemos. Por eso es que no nos debemos de dejar ir, de dejar llevar, es mejor dicho, por los éxitos obvios.
que pensamos, pues me va bien aquí, me va bien allá, es porque soy bendecido o bendecida por Dios. Pero eso es peligroso. Esa manera de pensar es peligrosa, porque entonces decimos lo opuesto. Todo va mal y no hice nada. ¿Por qué me está pasando esto? Tengo esta enfermedad, tengo esta dificultad, mis finanzas están todas fregadas. Y simplemente estoy tratando de vivir mi vida y proveer para mi familia. Y trabajo 2 trabajos. Y todavía no me alcanza. Y no por gastón, simplemente porque la economía, los tiempos, lo que sea. Entonces, ¿qué? ¿Es porque Dios te abandonó? ¿Es porque Él ya te dejó? ¿No está contigo? ¿O te está castigando? No. Te está probando. Te está probando. Nos prueba de esta forma. Por eso es que no nos debemos dejar llevar por las cosas externas, en las circunstancias, las cosas que tú y yo podemos ver. Tenemos que ir más profundo que las cosas superficiales. Yo diría que la mayoría de la cristiandad que tenemos en nuestro mundo el día de hoy tienen un amor que es 1 pulgada profunda, pero 1 kilómetro ancho. Un amor que es 1 pulgada profunda, pero 1 milla, 1 kilómetro de ancho. O sea que vivimos con un amor de Dios ancha, que hablamos pues Dios me bendice y soy bendecido y Dios. Pero en realidad nuestro amor por Jesús es así de profundo. 1 pulgada, 1 centímetro de profundo. No tenemos un amor profundo por Dios que está como una raíz de un árbol bien plantada en la tierra, bien sostenida de la tierra. Pero nada más llega hasta aquí. Y luego, cuando las pruebas vienen y las dificultades vienen, eso es cuando estos tipos de personas entonces dicen, estoy enojado con Dios, me abandonó, no me quiere, ya no soy cristiano, lo intenté y no me sirvió para nada. Y endurecemos nuestros corazones a Dios y perdemos la bendición de lo que Él está tratando de hacer en nuestras vidas. Respondan esta pregunta: ¿qué tan profundo es tu amor por Jesús? ¿Es simplemente 1 pulgada? Donde la primera ventolina que viene, el árbol se derrumbe, la planta se saca, se muere. ¿O estás plantado, está tu amor tan profundo que aunque vengan las tormentas de la vida, el árbol no se mueve? Porque estamos plantados en la roca que es Jesucristo. Por eso es que Él nos dice, Jesús, en su parábola, que el hombre que construye o edifica su casa sobre la arena, la primera prueba que viene, se lo lleva. Pero el hombre que edifica su casa sobre la roca, sobre la piedra, que es Cristo, la fundación firme, no se moverá, aunque venga la tormenta, como venga, cuando venga. ¿Qué tan profundo es tu amor en Jesús? Estás profundamente plantado en el amor de tu Salvador. Pero muchos de nosotros, incluso yo, algunas veces, queremos poner condiciones sobre el amor de Dios. Que nada más amamos a Dios cuando las cosas nos van bien, pero cuando las cosas van mal, entonces la primera oportunidad que tenemos para huir, huimos. Te falta
La resiliencia, cristiano. Te estoy hablando a ti. ¿Ves el resultado de la resiliencia? ¿Ves un resultado resiliente en tu vida? ¿Vives una fe resiliente? ¿O te falta? O tal vez estás al otro lado de este debate o esta ilustración que nos da el apóstol Pedro. Tal vez hemos visto lo que Dios quiere hacer con nosotros y simplemente no nos gusta. No nos gusta. Les doy un ejemplo personal. Hace 5 años atrás, en febrero, me acuerdo que yo y mi esposa estábamos en una conferencia cristiana y un hermano, un pastor, ahí estaba predicando. Y durante su prédica, por alguna razón u otra, sentí en mi alma, el Espíritu Santo diciéndome: Alex, tú vas a ser pastor. Le hablé a mi esposa y le dije: sin duda, escuché de Dios que Él quiere que yo sea pastor. Pero para decirte la verdad, mi amor, yo no quiero eso. Yo no quiero ese tipo de responsabilidad. Y empecé a tratar de justificar de la manera que me sentía. Pero aún así, Él me dio en ese momento un vistazo de lo que Él quería para mi vida. Y no le creí. Después de unas semanas, había un tiempo en nuestra iglesia donde nuestros pastores se enfermaron. Y me pidieron a mí que diera los anuncios. Así que di los anuncios fielmente por 2 domingos enseguidos. Y me habla mi pastor y me dice: oye, sonaste muy bien ahí, muy cómodo, como que te fue muy bien, hablas muy bien. Dije: gracias, pastor. Y me dice: ¿qué te gustaría ser líder de un estudio bíblico? Y le dije: ok, está bien, vamos. Hice eso. Después de un mes, ese mismo año, donde sentí ese llamado, 2 pastores de nuestra iglesia me llevaron a comer y pensé: ¿qué hice? La chorreé de alguna forma, no sé. Se me chispoteó, no sé. Estoy en problemas. ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? Y me acuerdo que me senté con ellos y me dijeron: ¿Has sentido un llamado de ser pastor? Y les dije: ay. Les dije: sí. Y dicen: ok, pues, ¿estás listo? Dije: ay, ya la peste. Así no lo creí, pero aquí estamos. Así que desde ese momento Dios empezó a traer prueba tras prueba tras prueba en mi vida para crecerme, y ahora me están entrenando. ¿Verdad? Pero eso es un ejemplo de un vistazo que realmente no me gustó. No me gustó lo que Dios me estaba llamando a hacer. Porque sabía que yo tenía pues otras prioridades carnales, que pues el dinero, el éxito, todas estas cosas. Pero no pude dejar lo que Dios me estaba llamando a hacer. Porque desde ese instante Él empezó a trabajar en el amor que yo tenía por Él. Y empezó a profundizar mi amor más y más y más. ¿Y saben cómo amé a Dios más? Conociéndolo más. ¿Saben cómo lo conocí más? Por medio de su palabra. No hay otra. ¿Quieres conocer a Dios más? ¿Quieres profundizar tu amor? ¿Quieres que las raíces de tu vida vayan más y más profundas y se sostengan mejor en la tierra del Evangelio? Entonces, lee la Biblia. Aquí está. ¿Quieres conocer más de Dios? Aquí está. Todo lo que tenemos que hacer es buscar. Y vas a ver que lo más que tú lees la palabra, lo más conoces a Dios y más lo amas. Así me pasó a mí y te puede pasar a ti.
Pero regresando al tema, amas a Dios aún sin verlo. Pero no nada más amar, ¿verdad? Pero creer. Dice así, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo inefable viene por medio de amar a Dios y confiar en Él con todo lo que tenemos. Si confiamos en Él, si dependemos de Él enteramente, eso es la definición de la fe bíblica. Pero lo que revela las pruebas y las dificultades de la vida es en qué más ponemos nuestra fe, ¿verdad? Empezamos a agarrarnos de todo lo demás menos Dios. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ¿en qué pones tu confianza? Si no es Jesús. ¿Cuáles son esas cosas? Porque como hablamos la última vez, Dios nos está revelando la condición verdadera, el estado corriente de nuestros corazones, para ayudarnos a desearlo a Él más que a estas cosas menores e inferiores. ¿Y cuál es el resultado de amar y confiar en Dios? Aun cuando no lo podemos ver a Él. Gozo. Gozo inefable y glorioso, o lleno de gloria. Lleno de gloria. Lo que me encanta de esta idea, no idea, pero esta verdad, de que cuando amamos y confiamos en Jesús, pase lo que pase, aún en las pruebas y dificultades de la vida, que no solamente tenemos resiliencia, pero también experimentamos tú y yo paz. Como nos dice el apóstol Pablo a los filipenses, que tenemos esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos guarda de mente y nos guarda de corazón en Cristo Jesús. Una paz que, como este gozo inefable, no se puede explicar. No hay lógica a este gozo o a esta paz. Es una paz que solamente experimentamos cuando ponemos todo lo que somos sobre Cristo. ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿O todavía andas por la vista? Hoy tienes la oportunidad para escogerlo a Él, aún sin haberle visto. Por medio de su palabra puedes conocer y entender y profundizar tu amor por Cristo. Pero ahora, escuchen cuando digo el amor por Cristo. No por las cosas que Él promete darnos, ¿verdad? Porque pensamos, pues si Cristo me da éxito financiero, éxito en el trabajo, éxito en lo que sea, entonces eso una vez más revela que nuestros corazones no aman a Cristo, aman a lo que Él nos da. Proverbios 27, capítulo 21 dice así, que la prueba del hombre está en el éxito, en los que nos alaban. Cuando las cosas van bien, cuando experimentamos éxito terrenal, es una prueba. Esto nos prueba si nuestros corazones están sostenidos de Cristo o del resultado, del fruto. ¿Amas a Cristo por Él o sus cosas? Si el mundo y los cielos desaparecen y todo lo que tú tienes es Dios, ¿sería eso suficiente para ti? Tenemos que ser honestos con eso. Porque una vez más, nos prueba el éxito. ¿Qué es lo que verdaderamente amamos?
¿A qué somos leales? ¿A las cosas de este mundo o a Dios? ¿Lo amas a Él por quien Él es, aún en medio de las pruebas? Eso es una prueba para nuestros corazones, para ayudarnos a ver dónde es que ponemos nuestra confianza. Y cuando vienen esas dificultades, cuando vienen las tribulaciones, ¿dónde las pones? ¿Las metes en el closet? ¿Te la llevas contigo en el carro para donde vayas? ¿O las dejas en las manos de Dios? Déjalas en las manos de Dios. Porque aquí está la verdad. Dios nunca fallará. Podemos confiar completamente en Él. Porque Él no falla, Él nunca ha fallado. Nadie lo ha derrotado. Y como hablamos en la Pascua, Cristo es imparable, es victorioso. Podemos confiar de Él. Todo lo de este mundo, esto nos dejará vacío. Pero como nos dice en Isaías, que la palabra de Dios no regresa a Él vacía, pero cumple el propósito por la cual nos fue dada. Su palabra siempre cumple su propósito. Nunca regresa a Dios vacía. Dios no fallará. Dios nunca miente. Él nunca cambia. Él es consistente todo el tiempo. Podemos sostenernos de Él. No tenemos que pensar que algo va a pasar y de repente Dios nos deja. No. Dios nunca nos miente y nunca cambia. Tercero, Dios nunca pierde. Aunque Jesús fue clavado en una cruz, eso últimamente fue para que tú y yo seamos salvos de nuestros pecados. Y que ahora seamos reconciliados a Dios. Por medio de una muerte horrorosa que le pasó al Hijo de Dios. No que le pasó, pero que Él voluntariamente se metió para salvarte a ti y para salvarme a mí. Sostente de Dios. Un gozo inefable y glorioso, lleno de la gloria de Dios. Y ahora vean aquí versículo 9, mientras acabamos. Dice, obteniendo el objetivo de vuestra fe, de vuestra confianza en Dios. ¿Cuál es esa? Que es la salvación de vuestras almas. Somos llenos de la gloria de Dios. No para la vida que ha de venir, pero la vida que tenemos ahorita también. El objetivo de vuestra fe, dice aquí el apóstol Pedro, es la salvación de vuestras almas. ¿Cuándo pasa eso? No cuando vamos al cielo. Eso es la salvación completa o la plenitud de salvación. Pero aquí, hoy en día, si tú has puesto tu confianza en Cristo y lo amas y crees en Él, aunque pase lo que pase, aunque no lo has visto, pero simplemente lo has recibido y has creído en Él por la proclamación fiel de la palabra de Dios, entonces tú tienes salvación ahora. Eres salvo. Eres salvo. Presentemente, corrientemente, salvo. Esto lo experimentamos aquí y ahora, en esta vida. ¿Sabes lo que significa eso? Que no simplemente vas a tener Jesús en el cielo, pero que lo tienes ahora, hermano. Lo tienes ahora, hermana. Puedes inclinarte en Él. Inclínate en Jesucristo. Él es tu ancla, Él es tu piedra y Él nunca se moverá o será movido por nada. Él te tiene y Él va contigo. No necesitas a alguien con pie.
todo lo que necesitas es a Cristo. Estás sosteniéndote tú de Cristo. En éxito, en derrota, en tribulación o en tiempos de paz. ¿De qué te sostienes? ¿De tus circunstancias o de Cristo? ¿Tienes un amor profundo o nada más una pulgada? Mi oración para nosotros es que, como nos dice el Señor Jesús, que tomemos su yugo sobre nosotros, que nos enyugamos a Él, confiando que su yugo es fácil y ligera, y que Él nos dará nuestro descanso, el descanso espiritual. Ven a Cristo, te invito, oremos. Padre Santo, te doy las gracias una vez más, Señor, por tu misericordia y gracia demostrada por nosotros en la cruz del Calvario. Que hace 2000 años atrás, aunque yo no estuve ahí y yo no lo vi con mis propios ojos, yo creo que Cristo, tu Hijo, murió y resucitó, y que en Él tengo esperanza viva. Pido lo mismo para mis hermanos que están escuchando, mis hermanos oyentes, que tú, Señor, revivas sus vidas, refresques a los que creen en ti, y que les des fuerzas y la fortaleza necesaria para seguir en la prueba, siguiendo al autor y perfeccionador de nuestra fe, sabiendo que como Cristo, al otro lado de esta prueba hay gozo, gozo inefable, gozo y paz que sobrepasa toda lógica, todo razonamiento. Pido que se las des y se las concedas, oh Dios Todopoderoso. Te amamos, te glorificamos, y es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. A la próxima.